Buenos días, hoy es miércoles 29 de abril y aunque sea miércoles y mañana todavía sea día lectivo, porque ya sabéis que el viernes es festivo, pues digo, a pesar de que sea miércoles y todavía mañana tendríamos clase, hoy va a ser el último día de esta semana que os subo material nuevo, porque como leeréis aquí abajo, pone infotareas. Eso significa que en este vídeo os voy a contar qué tareas quiero que me entreguéis esta semana. Os voy a dejar el resto del día de hoy. Ya sabéis que esto se publica a las 8:30 de la mañana. Entonces os dejo el resto del día de hoy y también el día entero de mañana para que os dé tiempo bien a hacer estas tareas que yo os mando, porque no sé de las demás materias cómo estaréis, de carga de trabajo y tal. Al final del vídeo os cuento las tareas. ¿Qué nos toca ver hoy? Pues vamos a seguir con nuestro tema de proporcionalidad geométrica y vamos a hablar de las escalas, que son súper utilizadas en el día a día. Y también vamos a ver cómo se construyen figuras semejantes, cómo se dibujan figuras semejantes de una manera muy sencilla. Y de hecho va a ser por donde empecemos. Bueno, en los apuntes, en la plataforma de Disgal veis aquí que hay cosillas nuevas. Si entramos en nuestros apuntes, decía que íbamos a empezar por lo de construcción de figuras semejantes, porque es una parte bastante sencilla y cortita, entonces lo vamos a ver antes de meternos con las escalas. La cuestión es que podemos utilizar para construir figuras semejantes un sistema de proyección que funciona como veis en esta figura. ¿De qué se trata? De posicionar un punto en el espacio y utilizando ese punto posicionamos este punto O. Y a partir de él, si esta es nuestra figura original, a partir de él trazamos líneas rectas por los vértices de nuestra figura y utilizando esas líneas rectas podemos trazar nuestra figura nueva, que será semejante a la primera. ¿Cómo? Pues utilizando líneas paralelas. Dependiendo de dónde tracemos esa figura semejante, si es antes o después de nuestra figura original, obtendremos una ampliación o una reducción. Esto es un método de proyección, ¿vale? ¿Cómo funciona? Explicado un poquito mejor. Bueno, por ahí lo de que elegimos la razón de semejanza acá, elegimos un punto en el plano que se denomina foco. Ese foco, lo normal es que esté fuera, pero tampoco tiene por qué, sino que podríamos elegir incluso lo que pone aquí en la imagen derecha, que podría ser uno de los vértices del polígono. En esta imagen de la derecha, nuestro foco, que está identificado con la letra O, sería la esquina, el vértice de abajo, que sería el vértice A. Si elegimos como foco un vértice de la figura, en nuestra figura semejante, en nuestra copia, ese vértice también va a estar presente, va a coincidir, ¿vale? A y A' coinciden. Los que obtendríamos modificados, por así decirlo, serían los otros, B, C y D, en este ejemplo. Trazamos las semirrectas que unen el foco con todos los demás vértices, que son los rayos de proyección, y después, cuando el foco está fuera del polígono, pues entonces lo que hacemos es situar ese punto A' de forma que la longitud del segmento que va del foco a A' sea k veces la longitud del segmento O, que es el foco, al punto original A, y después solamente tenemos que ir trazando paralelas. Y os dice ahí lo que os decía, que con este método lo que podemos hacer es tanto reducir como ampliar figuras. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Imaginémonos que tenemos esta figura de aquí, 1, 2, 3, 4, es un cuadrilátero, es irregular. Y vamos a hacer un ejemplo sencillo que va a ser diciendo, bueno, pues voy a posicionar aquí, por ejemplo, este va a ser mi foco, que normalmente, utilizando la misma notación que en los apuntes, le llamaríamos O. Ahora, lo que tengo que hacer es trazar rayos que vayan desde este foco pasando por los vértices de mi figura. Bueno, aquí es difícil, pero se supone que con una regla y en el papel no será tan difícil. O sea, no lo es, me refiero, con regla y papel. Ahí tendría mis rayos. Y ahora, lo que tengo que hacer es
si le llamamos a este A, a este B, C, D, quiero posicionar mis nuevos puntos, A', B', C' y D'. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que medir en primer lugar la distancia que va, por ejemplo, vamos a tomar como referencia el vértice A. Supongamos que esta distancia son 2 centímetros y que yo quiero conseguir una ampliación con razón de semejanza 2. Es decir, quiero una figura que mida el doble de la original. Pues lo que tendría que hacer es, en este rayo que pasa por mi vértice A, voy a tener que posicionar en algún sitio mi punto A', mi vértice A'. ¿A qué distancia va a estar desde nuestro foco? La distancia OA' será k veces la distancia OA. En este caso, la distancia de OA' será 2 por los 2 centímetros que mide ese segmento. Con lo cual, a 4 centímetros debería posicionar, supongamos que estos son 4 centímetros. Pues aquí debería estar mi vértice A'. Y una vez que tengo posicionado uno de los vértices, solamente tengo que ir trazando paralelas. Y entonces, por ejemplo, voy a posicionar el punto B, el vértice B. Para eso, pasando por A', tengo que trazar una recta que sea paralela a esta de aquí. Cogería mi escuadra y mi cartabón y trazaría una línea recta paralela. Yo lo estoy haciendo totalmente a ojo, porque aquí no puedo poner... Bueno, no tengo escuadra y cartabón para poner, vaya. Pero aquí estaría mi punto B'. Ahora, por ejemplo, saliendo de A', voy a buscar cuál es el D'. Para eso, desde A' voy a trazar una paralela a este lado de aquí. Que, por ejemplo... Y voy a posicionarla sobre este rayo que es el que pasa por D. Por ejemplo, así, este sería D'. Hago lo mismo, por ejemplo, por D', una paralela a este lado para trazar C'. Y si lo he hecho bien, se supone que este lado que me falta aproximadamente debería ser paralelo a este. Y ya tendría ahí mi polígono, o sea, mi cuadrilátero semejante al original, pero con una razón de semejanza 2. ¿Qué hubiera pasado si hubiera querido hacer una reducción? Lo voy a poner en otro color, en verde, por ejemplo. Pues que el proceso es exactamente el mismo, lo que pasa es que ahora me cuadraría por aquí. Entonces imaginaos que me cuadra A'' aquí, B'' aquí, aquí otro y aquí otro. Puede ser, según la razón de semejanza, que los polígonos que yo trace resulta que me quedan como superpuestos unos con otros. Eso depende de cuánto valga mi razón de semejanza, ¿sí? Es decir, imaginaos que hubiera trazado alguno pues como queda así. Podría ser, ¿sí? Dependiendo de cuál hubiera sido mi razón de semejanza elegida. Pero el método es bastante sencillo. Posicionamos el foco, trazamos rayos pasando por los vértices desde ese foco y luego, según lo que sea la razón de semejanza, cogemos como referencia la distancia que hay del foco a uno de los vértices y a partir de ahí calculamos la nueva distancia desde el foco hasta el vértice homólogo y una vez que lo hayamos posicionado solamente hay que trazar paralelas teniendo en cuenta en qué rayo va a estar posicionado cada uno de los puntos homólogos de mi figura semejante. Aquí, la ampliación y reducción de figuras, las escalas. ¿Qué es eso de la escala? Pues una escala seguro que la habéis visto un montón de veces, en mapas, por ejemplo, o en los planos de una casa, o en cuando veis algún plano de algún objeto que se haya construido. Bueno, se utiliza cuando queremos representar en unas dimensiones que sean más manejables para consultarlo o para poder llevarlo con nosotros, un objeto que sea o muy grande y que en dimensiones reales no seríamos capaces de representar, imaginaos un edificio,
O también si resulta que el objeto que queremos analizar es demasiado pequeño y entonces a lo mejor nos interesa tener una ampliación para poder observar mejor ciertos detalles. Bien, importante entonces, cuando hablamos de planos y todo esto, resulta que cuando hacemos representaciones tipo mapa o plano, a la razón de semejanza no la llamamos razón de semejanza, la llamamos escala. Entonces, cuando hablemos de escala, tenéis que identificar automáticamente que estamos hablando de una razón de semejanza y por lo tanto estamos hablando de proporcionalidad geométrica o lo que es lo mismo, de figuras que tienen la misma forma pero distintas dimensiones y que son proporcionales entre sí. Nos sirve para, como digo, hacer representaciones a un tamaño que no sea útil de objetos o muy grandes o muy pequeños, ¿sí? Por así decirlo. En las escalas, lo que nos va a relacionar dicha escala es lo que mide el objeto, o sea, esa dimensión en nuestra representación, en el plano, y lo que mide ese objeto a tamaño real. Siempre es en ese orden, ¿vale? Y podemos tener dos tipos de escala, que son la numérica y la gráfica. La numérica se utiliza esta manera de expresarlo, es un cociente en el que tenemos un número, 2 puntos, otro número. El primero siempre es la medida en el plano y el segundo siempre es la medida real, que es lo que os dice aquí. X, las unidades sobre la representación y la medida correspondiente al objeto real. Y siempre que estemos utilizando una escala tenemos que utilizar las mismas unidades. Por ejemplo, si es la escala 1,50, 1 centímetro en el plano, 50 centímetros en la realidad. Escala 1 millón, 1 centímetro en el plano, 1 millón de centímetros en la realidad. O si queremos hablar de metros, 1 metro en el plano, 1 millón de metros en la realidad, pero siempre en la misma unidad. Por eso nos va a ser útil acordarnos de las equivalencias, claro, porque la escala 1, 1 millón, a lo mejor decimos, vale, como yo voy a estar midiendo distancias en un plano, ese 1 a lo mejor es para mí 1 centímetro, pero no es muy práctico decir que luego algo mide no sé cuántos millones de centímetros. Le haré luego un cambio de unidades para decir, pues son tantos kilómetros. Vale, según según los números de esa escala, podemos hablar de 3 tipos de escala. La escala de reducción es la más típica, es la de los planos, por ejemplo, es cuando queremos representar algo grande en nuestra hoja de papel que es pequeña. En este tipo de escalas, el primer número es más pequeño que el segundo, ¿sí? La escala 1,100, 1,10.000, 1,1.000.000, la que sea, 1,50. El primer número, que es el de las dimensiones en nuestra representación, es más pequeño que el segundo número, que es el de las dimensiones reales. Podemos hablar de escala natural cuando hacemos una escala 1,1, o sea, lo representamos tal cual. Imaginaos que quiero hacer una representación a escala de mi calculadora. Si la calculadora cabe bien en mi hoja de papel, pues a lo mejor no me hace falta ni ampliarla ni reducirla, sino que haré una representación a tamaño real, que sería escala 1,1. Y si lo que queremos es representar algo pequeño, será práctico utilizar una escala de ampliación. Por ejemplo, 2,1, 5,1. Si quisiera representar un cargador de móvil, una escala 2,1, por ejemplo, haría que se viera en mi papel el doble de grande de lo que es en la realidad. Y a lo mejor pues me interesa eso para que se aprecien mejor los detalles de construcción. Bueno, aquí está el recordatorio de las unidades y ahora lo que vamos a hacer es practicar. Vamos a practicar con, en primer lugar, unos ejercicios que tengo aquí preparados. Ah, es verdad, sí. Tenía aquí preparado también, para hablaros de los diferentes tipos de escalas, un pequeñito esquema. Cuando hablamos de una escala gráfica, esa escala, imaginaos que tenemos aquí un edificio representado, ahí con sus habitaciones y todo el tema. Y entonces resulta que en el plano vemos lo siguiente. Vemos algo así.
aproximadamente, ¿vale? Vemos la escala y nos lo representa de una manera similar a esta. O sea, nos aparece un cajetín, de hecho creo que había uno aquí, ahora que lo pienso. Sí, bueno, hay diferentes tipos de escalas gráficas. Mirad, vamos a hacer una cosa, así veis. Normalmente las veréis de alguna de estas maneras, ¿vale? La cuestión es que os hacen una pequeña representación en la que os marcan una referencia de, oye, esta longitud que mide esta escala gráfica representa pues 10 metros de la realidad o cosas de esas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la gran ventaja de este tipo de escalas, de la escala gráfica? Que cuando nosotros tenemos un plano, la proporción entre lo que está representado y la escala gráfica, si está bien, si está correcta, si nosotros luego ese plano lo tenemos en papel y hacemos una fotocopia ampliándolo o reduciéndolo, ¿qué va a pasar? Que se van a ampliar o a reducir las dos cosas, tanto nuestro plano como nuestra escala, de la misma manera. O sea, vamos a estar haciendo copias, vamos a estar haciendo figuras semejantes tanto de nuestro objeto representado como de nuestra escala. Con lo cual, la escala gráfica tiene una gran ventaja, que es que se mantienen las proporciones, y aunque luego de ese plano o mapa o lo que sea hagamos fotocopias y se nos modifique el tamaño original, la escala gráfica nos va a seguir valiendo para calcular distancias en ese plano. En cambio, en la escala numérica no pasa eso. En nuestra escala numérica tendríamos exactamente la misma casa representada, así que me lo voy a copiar. Pero ahora resulta que me dicen, oye, esto está a escala pues 1.1000, pongamos por caso. ¿Qué pasa? Que si yo ahora cojo este plano y le hago una fotocopia que modifique las dimensiones originales, esta escala ya no sería válida. O sea, si yo ahora cojo y le hago una fotocopia y amplío todo esto, o lo reduzco, mejor dicho, para que me quepa, si yo ahora cojo y lo reduzco, ¿qué va a pasar? Que este nuevo plano, que es más pequeñito que el original, va a poner aquí también escala 1.1000, ¿sí? En mi fotocopia. Pero si os dais cuenta, claro, voy a estar diciendo una mentira, porque resulta que este 1 centímetro, imaginaos que antes era esto, pero es que ahora 1 centímetro aquí va a ser esto. Y os dais cuenta de que hay una gran diferencia entre medir este trocito de tabique y medir este trozaco de tabique. Entonces, en la escala gráfica tiene una ventaja, que es esa, que cuando hagamos fotocopias, como todo va a ser proporcional, me va a seguir siendo útil. En la escala numérica no. Solamente me vale esa escala numérica si las dimensiones de la representación no se modifican. Ventaja de la escala numérica, que para hacer cálculos es mucho más directa, porque no tengo que estar midiendo nada encima de esa escala. Bueno, y ahora, ejercicios. Estos 3 son los que voy a resolver, bueno, estos y 1 o 2 más. El vídeo me va a quedar un poco largo, ya os lo aviso, pero como mañana no vais a tener clase conmigo, pues ya compensamos. A ver, estos son, una vez que le pillamos el truco, no tiene mucha historia, también os digo, pero como hay otro ejercicio en Edisgal que tiene algún detallito, pues sí que me interesaba verlo. Os animo a que paréis el vídeo ahora, los intentéis resolver y a continuación le deis al play y lo resuelvo yo. Vamos a por el primero. El 26 nos dice, la distancia entre Madrid y Valencia es 350 kilómetros. Esto se supone que es la distancia real. En el mapa, la distancia entre ambas ciudades es 3,7 centímetros. Y nos pregunta por la escala. Vale, nuestra escala será la distancia en el mapa, 2 puntos, la distancia real, ¿sí? No tenemos más que decir, bueno, pues si nuestra distancia en el mapa son 3,7 centímetros
y esto se corresponde con 350 kilómetros. Claro, ¿qué pasa? Yo mi escala, ¿cómo la quiero expresar? Como 1, no sé cuánto, si es una escala de reducción, ¿no? Si fuera una escala de reducción, o bien como no sé cuántos, 1 si fuera una escala de ampliación. En este caso, ¿qué tipo de escala va a ser? Lógicamente una escala de reducción, ¿sí? Entonces, estamos en este caso. Voy a buscar qué número tiene que ir aquí, donde pone escala, para calcular realmente lo que me pide el problema. Dicho de otra manera, yo necesito saber a cuánto equivale 1 centímetro en el mapa. Os decía que cuando hablamos de escalas siempre tenemos que utilizar las mismas unidades. Aquí tengo que 3,7 centímetros en el mapa son 350 kilómetros en la realidad. Aquí hablamos de centímetros y de kilómetros. Tengo que hacer un cambio de unidades. Lo lógico sería pues pasar los kilómetros a centímetros, ¿sí? Con lo cual aquí, ¿qué tendríamos? Que 3,7 centímetros en el mapa son 350 kilómetros por 1000 son metros y por 100 son centímetros. Entonces el punto va aquí y va aquí. 35 millones de centímetros en la realidad. Pues puedo hacer una regla de 3 muy sencilla, tal y como lo estoy escribiendo, y decir, bueno, pues si 3,7 centímetros en el mapa son 35 millones de centímetros en la realidad, 1 centímetro en el mapa serán X en la realidad. Esto es una proporcionalidad directa, entonces haríamos 35 millones por 1 entre 3,7. Una escala muy rara, la verdad. Voy a redondear. Escala 1, 9.460.000. A lo mejor hay una errata en el enunciado y quizás este 3,7 centímetros eran 3,5 y así daría un número redondo. Bueno, no lo sé. Daría eso. Segundo ejercicio. Completa la siguiente tabla teniendo en cuenta que la escala aplicada es 1.000. Bien, este 1.000 significa 1 centímetro en el mapa son 1000 centímetros en la realidad. Digo centímetros porque normalmente en el mapa medimos en centímetros, pero bueno. Si nuestro dibujo son 36 centímetros, en nuestra medida real, ¿cuánto será? Bueno, 1 centímetro en el dibujo son 1000 centímetros en la realidad. 36 centímetros en el dibujo serán X, con lo cual 1000 por 36, 36.000 centímetros, y si lo quisiéramos expresar en una medida un poquito más adecuada, seguramente en metros estaría bien, que serían 360 metros. El segundo, o sea, el apartado B. Ahora nos da la medida real, que son 7,7 kilómetros. Pues lo único que habría que hacer sería decir, bueno, pues ahora son kilómetros. Entonces, 1 kilómetro en el mapa, bueno, en el dibujo, son 1000 kilómetros en la realidad. Entonces, si tengo 7,7 kilómetros en la realidad, serán X en el mapa. Con lo cual, ¿qué tendríamos? 1 por 7,7 entre 1000. Esto sería 7,7 partido por 1000, que son 0,0077 kilómetros en el dibujo, 0,077, perdón, dos ceros. Y aquí a lo mejor también podría coger y decir, bueno, pues en lugar de representarlo, de indicarlo en kilómetros, serían 7,7 metros, pues 77 decímetros, por ejemplo. Y el último, voy a borrar este primero para tener sitio, el último nos dice que son 0,005 metros en el dibujo. 1 metro en el dibujo
son 1000 metros en la realidad, por lo que 0,005 metros en el dibujo son x en la realidad. Nuestra distancia entonces serán 1000 por 0,005, que son 5 metros en la realidad. Último, calcula la escala correspondiente en cada ejemplo de la tabla. Necesitamos calcular la escala. Seguimos el mismo razonamiento de antes. Si es una escala de reducción, tendremos que esto es 1, 2 puntos, escala. Y si fuera una escala de ampliación, tendríamos que esto es el número 1. Entonces voy a apuntar esto por aquí. Son siempre escalas, si os fijáis, de reducción. O sea, medidas reales de 900 metros, 7,7 hectómetros y 12 kilómetros. Para representarlos en un papel tiene que ser siempre escala de reducción, con lo cual me voy a fijar en esto de aquí. ¿Cómo calculamos nuestra escala? Sabemos que, primero, ese 1,5 centímetros en el dibujo son 900 metros. Lo voy a pasar a centímetros para tenerlo en las mismas unidades, que son 90.000 centímetros. Entonces estos son 90.000 centímetros en la realidad. Yo siempre le pongo las letritas para no perderme. Lo de D de dibujo, R de realidad. Y ahora lo que quiero saber es 1 centímetro en el dibujo, ¿cuántos centímetros son en la realidad? Con lo cual haré 90.000 entre 1,5, 60.000. Esta escala entonces es 1/60.000. Ahora, el siguiente, mismo razonamiento, vamos a pasar estos 7,7 hectómetros a centímetros. 7,7, los hectómetros recordad que son 100 metros, y ahora a centímetros de nuevo por 100, con lo cual son 77.000 centímetros. Lo paso a las mismas unidades que está la medida del dibujo, ¿vale? Siempre. Los 7 centímetros del dibujo son 77.000 centímetros en la realidad, con lo cual 1 centímetro en el dibujo serán x en la realidad. Nuestra x será 77.000 entre 7, que son 11.000. Pues escala 1/11.000. Bueno, y con el último sería lo mismo. Vale, ya paso de hacerlo. Y ahora, vamos a ver los que están aquí en el aula virtual, perdón, aquí en el Disgal, porque había uno en concreto que me pareció interesante, que es... Bueno, este no. Este, a ver, os lo esbozo, ¿vale? Y os cuento luego los deberes que tenéis para estos días. El largo de un área infantil de un parque es 37,5 metros. Esto es la medida real. Si su dibujo en un plano mide 2,5 centímetros, a ver, 2,5 centímetros, ¿a qué escala se ha representado? Hacéis lo mismo de antes. O sea, tendríamos que pasar esto a centímetros, que serían 3.750, y ahora hacer una regla de 3. Si 2,5 centímetros en el plano son 3.750 centímetros en la realidad, 1 centímetro en el plano serán x, y haríamos el cálculo. Vale. Si la escala de un plano es 1.000, ¿qué longitud real representa 1 centímetro del plano? Pues este es súper sencillo. 1 centímetro del plano serían 1000 centímetros en la realidad. ¿Cuántos son 1000 centímetros? Pues son 10 metros. ¿No? Sí. Dos fábricas están a 18 kilómetros una de la otra. ¿Qué distancia habrá entre ellas en un plano a escala 1/50.000? Regla de 3. Si 1 centímetro en el plano son 50.000 centímetros en la realidad, esos 18 kilómetros, que serían
18, 100, bueno, lo pasaríais a centímetros y haríais la regla de 3. Vale, es el 4 el que quería ver. ¿Por qué lo quería ver? Pues porque aquí, en lugar de hablaros de longitudes, os habla de áreas. Entonces, bueno, como es un poquito distinto, vale, esta es el área real. Y nos pregunta cuál es el área en el plano. Su escala es 1:100. ¿Qué pasa con las áreas? Que teníamos que tener en cuenta que la razón de semejanza no era igual que cuando hacemos la semejanza de las medidas de los lados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esta escala me dice que un metro del plano son 100 metros de la realidad. Vale, pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos un plano, o sea, cuando nosotros tenemos un área, me refiero, si esto fuera un cuadrado que mide 1 metro de lado, ¿cuánto sería su área? Sería 1 por 1. Si este cuadrado en la realidad fueran 100 metros, ¿qué pasa con esta área? Que mide 100 por 100, es decir, 10.000 metros cuadrados. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando estamos haciendo una proporción de áreas, la escala que tenemos que utilizar no es tal cual esta, porque esto nos habla, fijaos, de metros. O sea, lo que quiero decir es que no se cumple esto. No es que 1 metro cuadrado del plano sean 100 metros cuadrados de la realidad. Esto no es cierto. Lo que sí es cierto es lo siguiente, que 1 metro cuadrado del plano son 100 al cuadrado metros cuadrados de la realidad. Esto sí es cierto. Estoy cogiendo y la razón de semejanza la estoy elevando al cuadrado, porque como vimos ayer, cuando hablamos de la semejanza de áreas de polígonos semejantes, la razón de semejanza está elevada al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería la solución de este ejercicio? Pues tendríamos que plantear nuestra regla de 3 utilizando esta razón de semejanza. Si 1 metro cuadrado en el plano son 100 metros cuadrados en la realidad, me pregunta, vale, 15.000 metros cuadrados en la realidad serán X metros cuadrados en el plano. ¿Cuánto es nuestra X? 1 por 15.000 entre 100. Con lo cual, nuestra X son... perdón. Entre 100 al cuadrado, sorry. Entre 100 al cuadrado, que son 10.000. Vale, 1,5 metros cuadrados sería entonces esta opción. Vale. Llegados a este punto, es el momento de que os cuente qué vais a tener de deberes. Todo esto. Entre hoy y mañana, recordad, mañana no vais a tener vídeo nuevo. Empiezo por lo fácil, que es lo que pone ahí, punto 2. Haz las actividades en Edisgal, identifica las escalas, calcula utilizando escalas, calcula el perímetro y el área de figuras semejantes. ¿Cuáles son esas? Son estas tres de aquí que veis. Identifica las escalas de reducción o ampliación, calcula utilizando escalas 2, calcula el perímetro, Este de calcula el perímetro y el área de polígonos semejantes tiene que ver con lo que vimos ayer. Y en cambio los de las escalas sí que son más bien de lo que vimos en el vídeo de ahora. Y ahora, el punto 1 representa 1, ¿vale? No hace falta que representéis los 3, con 1 me llega. Uno de estos objetos a escala, ya os la doy yo, a escala 3,1. Se supone que estos 3 objetos son lo suficientemente pequeños
como para que con una escala 3:1 os queden representados razonablemente grandes en la hoja de papel. Si veis que por algún motivo, no, sí, os va a caber de sobra, son un clip, un cargador de móvil o una llave. A escala 3:1 os va a caber en una hoja de papel, seguro. Un clip de estos de las hojas, un cargador de móvil como el que yo os enseñaba, uno que tengáis por casa, ¿vale? Solamente esta parte, el cable me da igual, pero lo que es la clavija, que tiene un poquito más de chicha. ¿Y cómo la representáis? Pues lo que sería esta vista, ¿vale? No esta, que es una chorrada, ni esta, ni esta. Quiero esta, que sería un poco la más representativa. O una llave, la llave de vuestra casa o, no sé, una llave que tengáis. De nuevo, ahora mismo no tengo una llave a mano, pero si esto fuera la llave no me la representéis así ni así, sino representádmela de la manera más fácil de identificar que es una llave. ¿Cómo me vais a entregar eso? Voy a abrir en Edisgal una tarea que se va a llamar objeto a escala 3:1 para que no haya pérdida. ¿Y exactamente qué me tenéis que entregar? Pues lo que os tengo ahí escrito en azul. Una foto de la hoja en la que hagáis esa representación, en la que se vea vuestro dibujo y el objeto que representasteis al lado. ¿Vale? Pues eso, si lo tenéis en esta hoja, ¿no? Tenéis aquí el dibujillo y ponéis al lado el cargador o la llave o el clip y a eso le sacáis una foto para que vea yo el objeto y al lado esa representación a escala 3:1. Bueno, añadís también vuestro nombre y esas cosas. Y creo que nada más. El plazo os doy todo el día de hoy y de mañana. Como el viernes es festivo y el fin de semana es fin de semana, no os voy a dejar, o sea, quiero que descanséis por lo menos por mi parte, con lo cual el plazo se va a acabar mañana por la noche a las 12 menos 5. Y nada más, si tenéis alguna duda me lo comentáis y bueno, abriré un foro de dudas, es verdad, para que me podáis preguntar alguna cosilla que tengáis ahí que no acabáis muy bien de entender. Y nada más, cuidaos mucho, que tengáis un buen fin de semana y nos vemos el lunes, si no es antes, por alguna duda.